uno puede hablar en un primer nivel de pensamiento nacional en referencia al pensamiento filosófico, ensayístico, humanístico, político, social, incluso a veces literario, que ha sido producido dentro de una nación determinada, en este caso la Argentina. Un segundo nivel que uno podría señalar es el de aquellos que han tomado a la nación como objeto, o lo nacional como objeto, es decir, todo pensamiento que tenga en cuenta una cierta noción de lo que debe ser la nación argentina. En esto, el pensamiento nacional abarca, digamos, Sarmiento, Echeverría, Mitre, y por supuesto las versiones también que se hayan dado desde, Lugones, ingenieros, del Valle Berlucea, Alfredo Palacios, en fin, digamos, todos aquellos que han hablado de lo nacional y han pensado lo nacional como una cierta estructura para ser imaginada, qué país queremos, qué país necesitamos. Y por último, un tercer nivel que uno podría identificar es de aquello que en algunas épocas de las contiendas políticas argentinas más se ha denominado pensamiento nacional, que es aquel que ha asumido la defensa de lo nacional frente a los poderes externos al país, de la autonomía nacional frente a esos poderes, y en este nivel, bueno, obviamente uno piensa en autores del siglo XX como Scalabrini Ortiz, como Jauretche, como Hernández Arrey, en fin, como tantos otros que han pensado la argentinidad desde el punto de vista de sostener los intereses nacionales frente a intereses que provienen de las grandes potencias y que históricamente han depredado a la Argentina. Creo que vivimos un periodo histórico a partir del año 2003 que, por lo menos para las generaciones que vivimos los años 60 y 70 en Argentina, parecía imposible de que se abriera. Estábamos casi resignados a que la derrota sufrida por los grandes contingentes y luchas emancipatorias de los años 60 y 70, que en Argentina fueron tan efervescentes, cuando el Cordobazo, y que en fin, se expresaran en el nuevo gobierno del año 73, bueno, luego se vieron tronchados con la aparición de, ¿no es cierto?, modos muy represivos, como las 3A, todavía dentro de un gobierno que no era abiertamente dictatorial, y luego en la dictadura. Y luego de eso parecía que estábamos condenados al eterno fracaso y que las nociones de emancipación habían sido casi ilusiones juveniles, absolutamente carentes de toda posibilidad de concreción. De modo que cuando se pudo hacer, por ejemplo, la monumental renegociación de la deuda externa que fuera asumida durante la presidencia de Néstor Kirchner, muchos de nosotros incluso fuimos hasta un tanto escépticos. Por supuesto que la vimos con simpatía, pero nos parecía bastante dificultoso poder obtener una condición de negociación desde la debilidad de aquel que es el deudor. Y sin embargo, bueno, la firmeza, la convicción permitieron finalmente dar una salida a nuestro país, que estaba francamente hundido por la condición de la deuda, y esa salida sin duda es que se dio en un sentido emancipatorio que ha venido marcando, con sus mejores y peores momentos, medidas más plenas que otras, pero que sin duda es el rumbo general que se viene marcando en estos últimos años y que es un rumbo absolutamente diferente al que llevó a la Argentina al hundimiento del 2001, previa a la desastrosa década de los 90, ¿no?
que ciertamente hay una relación, ¿no?, con lo latinoamericano, pues si bien esto venía expuesto, ¿no?, en algunas lecturas de otras épocas, ¿no?, Jorge Abelardo Ramos, eh, quizá tanto Rodolfo Puigros, mismo Perón, ¿no?, que hablaban de la Latinoamérica unida. En algún momento esto parecía casi una retórica vacía, ¿no?, algo que, bueno, era una especie de deseo, pero absolutamente imposible de tener algún tipo de concreción, sobre todo porque cuando había en algún país una política progresiva, como fue el caso de Perú en la época de Velasco Alvarado, o como fue, digamos, Juan José Torres en Bolivia, o el mismo Allende en Chile, bueno, eran expresiones aisladas, países únicos dentro de un concierto general gobernado por la geopolítica imperial, y de modo tal que a pensar en algún tipo de unidad emancipatoria latinoamericana sonaba más a, bueno, bandera originada en un deseo, en una situación utópica, pero no en una posibilidad histórica. Esto esta vez por primera vez se ha dado a partir de ese impulso extraordinario que Chávez lanzó desde Venezuela y que luego se fue generalizando de diversos modos en países como Argentina, Bolivia, Ecuador y a su manera Brasil, de un modo más moderado Chile, también Uruguay, en fin, una ola de países que han permitido pensarnos más fuertemente que nunca como parte de América Latina. Si la guerra de Malvinas por primera vez nos situó en que nuestros amigos eran los latinoamericanos y no los del norte, digamos, no ni Inglaterra ni Estados Unidos, esta experiencia es más fuerte porque es más continuada en el tiempo y es una experiencia no simplemente en contra de algo, sino a favor de algo en conjunto y con permanencia de gobiernos que tienen apoyo popular, que son fruto de elecciones democráticas y transparentes, generalmente repetidas, es decir, con reelecciones que son fruto de la popularidad de estos gobiernos y que permiten pensar, ¿sí?, una América Latina en conjunto, sin, por supuesto, dejar de lado sus diferencias y sus singularidades, pero sí con intereses geopolíticos claramente comunes a todos y donde efectivamente se empieza a caminar bastante en esa dirección, incluso en lo económico, lo financiero, y hasta se llegó a pensar en proyectos militares conjuntos que permitan ir construyendo, digamos, una condición geopolítica de unidad sudamericana sobre todo, pero también podría ser con parte de Centroamérica, que hoy tiene procesos sumamente interesantes, tanto en El Salvador como en Costa Rica, y los ha tenido también en Nicaragua, ¿no? O sea que parte importante de América Central hoy tiene también procesos parecidos a estos que hay en América del Sur. No es que hay un Sarmiento bueno y un Sarmiento malo, ¿no? No hay un Sarmiento que hacía cosas buenas y otro que hacía cosas malas. Más bien, las cosas buenas tienen siempre su sombra. La idea de civilización de Sarmiento es una idea que llevaba en sí mismo los problemas que los traía de por sí. O sea, creer que hay que ilustrar a todo el mundo no es que en sí esté mal, pero piensa a todos aquellos que no pasan por la escuela como gente desechable, ¿no? Pensó al gaucho y al indio como desechables, y yo creo que frente a eso, lo que nosotros debemos hacer hoy no es simplemente invertir la cuestión y decir todo lo que viniera de gauchos e indios era bueno y lo que vino de Europa y Estados Unidos malo. Creo que es una versión bastante pobre de cómo resolver esto, sino más bien poner a funcionar, con una vieja palabra, ¿no?, dialécticamente estos elementos contradictorios para poder establecer mejores condiciones de incorporación de lo ilustrado, que lo tiene la Argentina y lo tuvo mucho por vía de los inmigrantes, sobre todo cuando pasaron por la escuela, porque muchos no habían pasado por ella. Pero esta división entre el criollo y el inmigrante que tuvimos, donde el inmigrante despreciaba al criollo, pero hay que admitir que buena parte también de la Argentina moderna la construyó ese estilo industrioso del inmigrante, ¿cierto? Pero, digamos, a su vez de eso se deduce y se deriva el rechazo al criollo y su desconsideración, que la vemos hoy
muy establecida en nuestras clases medias bajo el apelativo de los negros, ¿no? Netamente depreciativo y brutalmente racista, digamos, ¿no? Esas cosas van juntas, es decir, no es que los industriosos estuvieran mal que fueran industriosos. Ahora, si eran muy industriosos y muy disciplinados, era inevitable que tendieran a considerar malos a los que no eran tan disciplinados como ellos y los consideraran fiesteros, vagos y todas estas cosas, ¿no? Entonces hoy estamos a la altura, y es maravilloso que lo estemos pensando en estos foros, y bienvenidos ellos para que lo hagamos, poder pensar las síntesis siempre provisionales y siempre tensas entre estas tradiciones, no síntesis que no se van a sintetizar plenamente en ninguna armonía preestablecida, digamos, ¿no? Pero que sí pueden dialogar entre sí para que las aristas de lo peor que nos dejó lo ilustrado las podamos, diríamos, limar a fin de que aquello que de bueno nos ha dejado ese sistema escolarizado, una noción cultural de una Argentina que por lo menos alguna vez fue muy ilustrada, ¿no es cierto?, no conlleven en cambio la depreciación del diferente, la homogeneización compulsiva y la jerarquización social, donde parece que si eres rubio y de arriba estás bien y si eres moreno y de abajo estás muy mal, ¿no?